Presencia, Padre Santo Dios, en tu presencia, Padre Santo Dios. Padre, que este mensaje, Padre Santo, que se vaya a impartir, Padre amado, a mis hermanos, Padre Santo Dios, sea recibido, Padre Santo, que sea, Padre Santo Dios, de alimento, Padre amado Dios. Este es solo un repaso de muchas cosas que se dan en este lugar, Padre, pero tú solamente vienes a recordar, Padre Santo, lo que tú has hecho con nosotros, Padre. Permite, Padre Santo Dios, que mis palabras, Padre Santo Dios, sean sencillas y entendibles, Padre amado, pero que sobre todo, Señor, sea tu Espíritu Santo, Padre Santo Dios, el que habla a través de mí, Padre, que solo sean tus palabras, Padre Santo Dios, las que sean, Padre Santo Dios, de expresión, Padre Santo Dios, hacia mis hermanos, Padre amado Dios, que sea una palabra que vivifique, Padre Santo Dios, que liberte, Padre Santo, que trabaje, Padre amado Dios, individual en cada una de las personas, Padre, incluyéndome a mí, bendito Cristo Jesús, tanto a los que están aquí, Padre Santo, como a los que escucharán, Padre, el audio, Padre Santo, más adelante, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Padre Santo Dios, en este lugar, Padre. A ti te damos todo el honor y toda la gloria, porque no nos quedamos con nada, Padre, solo esto es tuyo, Padre. Todo viene de ti, Padre Santo, y todo es para ti, Padre. Pues tuyo es la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo se encuentran en esta mañana de hoy? Bendecidos. Ay, bendito, son bendecidos. Y yo como que están cansaditos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana de hoy? Bendecidos. Ay, poderoso. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? El Señor es bueno, ¿verdad? Y es poderoso. Y tiene cuidado de nosotros. Pues continuamos, ¿verdad? Con la serie La Palabra es la Llave. Y hoy vamos a hablar de las llaves de la libertad. Así que quiero que vayan conmigo otra vez al tema central, al tema base que se encuentra en Mateo 18, 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Señor es poderoso. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que piden, mi Padre que está en los cielos lo hará. Qué poderoso esto, ¿verdad? Si dos o más. Así que nosotros aquí somos unos cuantos, y si nosotros nos ponemos de acuerdo en algo en común unión, mi Padre que está en el cielo lo va a dar, ¿verdad? Porque Él va a desatar en el cielo lo que se quiere desatar aquí en la tierra. Y son bendiciones para cada uno de nosotros, ¿verdad? Volvemos otra vez, son palabras que dan poder para libertar, son palabras que dan poder para restaurar, son palabras que traen vida y eficaz a cada uno de nosotros, ¿verdad? No son palabras de maldición las que se desatan en el cielo, son palabras de bendición para su pueblo, para cada uno de nosotros. Y quiero ir, ¿verdad?, a Gálatas 4 del 1 al 7. Cuando lo encuentren me dicen amén. Vamos a hablar de libertad, de la libertad que Dios le concedió al pueblo, a su pueblo. 4 del 1 al 7. Amén. Y este es Pablo hablándole, ¿verdad?, al pueblo de Gálatas. Piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumpla la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujetó la ley. Dios la envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo. ¿A quién envió? A nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres hijo de Dios,
te ha hecho un heredero. Qué poderosa esta palabra, ¿verdad? Dios te está diciendo, mira, cuando llegó el tiempo determinado, yo envié a mi único hijo para que naciera de una mujer virgen, para que todo en él que creyera fuera libertado y fuera llamado hijos y herederos con Dios. Y qué poderoso, ¿verdad? Que Pablo está comparando la herencia que uno recibe, la herencia carnal que uno recibe con la herencia espiritual de cada uno de nosotros. Y está comparando porque en ese tiempo no había una edad establecida para que un hijo recibiera la mayoría de edad o recibiera una herencia. Ellos hacían anualmente, ellos hacían unas ceremonias, el cual le decían a tu hijo, ya tú cumpliste con la mayoría de edad, o X o cualquier cosa. Aquí nosotros tenemos que cumplir de 18 a 21 años. Si somos niños pequeños, y si somos adultos hay que ir a hacer una declaratoria de heredero, te tienes que matar con tu hermano, te tienes que matar con tus tíos y cualquier otra cosa. Pero aquí Dios te está diciendo, cuando se cumpla el tiempo establecido, yo voy a mandar a mi hijo, yo te voy a mandar mi libertad. Así que muchas veces esos niños tal vez estaban bajo la tutela de un mayordomo, bajo la tutela de una niñera, y tenían que cumplir con ciertas características y tenían que prepararse para poder recibir la herencia para que no fuera malgastada. Ellos tenían que ser capacitados en lo que el Padre había estipulado. Y no es igual que eso con nosotros. También con nosotros se nos exigen ciertas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros no botemos esa herencia que no hemos recibido a través del Padre. Cuando se cumple el tiempo estipulado, que es cuando Cristo murió por nosotros y nosotros resucitamos juntamente con Él. Cuando nosotros escuchamos de Él, cuando nosotros recibimos la libertad a través de su palabra, entonces nosotros podemos aceptar esa herencia que Dios prometió a cada uno de sus hijos. No es lo mismo que si mi mamá se muere, yo tengo que ir a hablar con mis hermanos, tenemos que dividir todos estos bienes, tenemos que hacer un montón de cosas. No, nosotros solamente tenemos que aceptar al Padre y recibir todo lo que el Padre nos quiere dar. Esa es la diferencia entre recibir una herencia carnal que una herencia espiritual. Y nosotros recibimos mucho más que eso, ¿verdad? Espiritualmente. Nosotros recibimos más que una casa, recibimos más que dinero, recibimos más que cualquier cosa, ¿verdad? También nos ganamos enemistades, igual que en lo terrenal, cuando nos ganamos algo, recibimos enemistades del enemigo, de nuestros parientes o de cualquier situación. En lo espiritual recibimos también ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos presos de la ley, éramos presos del esclavo, y cuando el Padre envió a su único hijo para que nos diera libertad, nos convertimos en enemigos de Él. ¿Por qué? Porque ya salimos bajo su opresión, ya no estamos oprimidos bajo Él, ya Él no nos gobierna. Nosotros somos libres en Él, y por lo tanto ahí viene la sanidad y vienen muchas cosas para cada uno de nosotros. Es la libertad que Cristo nos da, pero Él no se conformó solamente con darnos una libertad. Mientras que el heredero es un niño, en nada es diferente al esclavo. A veces el esclavo tenía mejor mayordomía que el mismo niño, ¿verdad? Imagínate en una casa de ricos y hay un niño que es quien va a ser heredero de lo que tiene su padre. Cuando es solo un niño, en realidad tiene menos libertad y autoridad en la tierra que un esclavo de alto rango, ¿verdad? Se puede decir un mayordomo tiene más autoridad que el niño en esos momentos. Sin embargo, está destinado a heredar todo, pero el esclavo no. Nosotros siendo hijos de Dios, herederos juntamente con Cristo, estamos destinados a heredar todo. Pero siendo esclavos, nosotros no podemos heredar nada. Nosotros siendo esclavos vamos a continuar oprimidos bajo el poder y la ley de los principales de esta tierra. Y no podemos hacer absolutamente nada. Ese heredero, hasta que cumple el tiempo estipulado por sus padres, está bajo el estricto cuidado de sus tutores y niñeras. Eso mismo sucedió con nosotros antes de llegar a Cristo. Pablo nos compara como niños porque éramos esclavos, porque nuestra naturaleza pecaminosa. En nosotros estábamos envueltos en delitos y pecados, y eso no nos permitía alcanzar la mayoría de edad. Eso no nos permitía ser libres. Alcanzar nuestra libertad no nos permitía alcanzar nuestra libertad para disfrutar de nuestra herencia en Cristo, una herencia dada a través de Cristo Jesús. Así que cuando se cumplió el tiempo establecido, cuando se nos fue presentado a Cristo y lo aceptamos, alcanzamos la mayoría de edad. Ese entendimiento espiritual, ese experimento espiritual, Jesús nos redime de la ley y del reino de la oscuridad para ser libres en Él.
Jesús vino a redimirnos. Él nos compró en el mercado de esclavos. Él nos dio libertad. Él nos libertó de la esclavitud, de las opresiones del mundo. Y no se conformó solo con eso. Él no solo nos hizo libres, sino que también nos dio una posición de hijos e hijas de Dios por adopción. Él dijo, espérate un momentito, que yo no solamente puedo liberarlos y dejarlos ahí a su suerte, porque van a volver a ser esclavizados. Yo tengo que hacer un pacto con ellos. Así que yo voy a enviar al Espíritu Santo de mi Hijo, al Espíritu Santo de Dios, para que se haga un acta de adopción por medio de su Espíritu Santo, para que ellos sepan que ellos me pertenecen a mí, que ellos pertenecen a mi reino y que yo les voy a dar una herencia. Tal vez en el mundo terrenal tú, como dijo ahorita, tú recibes dinero, recibes casa, recibes negocio, a lo mejor están en quiebra, a lo mejor están en bancarrota, a lo mejor no valen un centavo, pero aquí nosotros recibimos al propio Jesús, al propio Dios. Ese dio por herencia para cada uno de nosotros, y a través de Dios, que se nos da por herencia a cada uno de nosotros, nosotros recibimos la libertad de caminar con poder y autoridad en esta tierra. Se nos dio la herencia de todo lo que hay en el reino de los cielos. Se nos dio la libertad y el poder de pisotear a quien nos tenía esclavizados. Se nos dio el poder y no solo libertarte a ti, libertar a todo aquel que en él crea, de evangelizar a todo el mundo. Y esa es una de las llaves del poder de Dios, es libertarte. Porque una cosa es ser esclavos, que tú no puedes recibir nada de Dios, porque estás tan oprimido en las cosas del mundo, porque no puedes ver lo que Dios te ha dado. Y una cosa es ser libre y poder disfrutar de las cosas que Dios te dio en libertad sin límites. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Dios no quiere que caminemos en opresión. Dios quiere que disfrutes la libertad que te fue dada a ti cuando tú recibiste a Cristo Jesús. Y en ese poder de libertad viene involucrado muchas cosas, para tu bien, no para tu maldición. Tenemos que caminar en fe, eso es libertad. Dios no puede operar dentro de ti siendo un esclavo, para eso tú tienes que ser libre. Un caos, no puede reinar la paz en un caos. Y no puede reinar la libertad cuando hay una esclavitud, cuando hay un amarre, ¿verdad? Cuando hay ataduras. Y Cristo te quiere libre. Tú no puedes regresar a Cristo Jesús siendo un esclavo, porque es lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo recibió toda su herencia, la malgastó. Cuando se dio cuenta del error que cometió, quiso volver atrás y dijo, espérate, que aunque sea como esclavo, yo quiero llegar a mi padre. Pero el padre no lo recibió como esclavo, el padre lo recibió con bombas y platillos porque era su hijo. Y así hizo Dios con nosotros. Así lo estipuló el Señor. ¿Por qué? No porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él se plació dándonos un favor que nosotros no merecíamos. Así que nosotros tampoco podemos decir, yo soy libre porque yo hice esto, porque yo hice tal cosa, porque yo cumplí con la ley o porque yo hice cualquier cosa. No, esa libertad solamente se basó en Él, porque Él se gozó en dárnosla. No la merecimos nosotros no merecemos nada. Porque si llega a ser por eso, estuviéramos muertos en delitos y pecados solamente porque no cumplimos con la ley. Así que en Gálatas 3, 26 y 29 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, libre, no, ni esclavo libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Es como si tú te vistieras de Cristo Jesús. Es como si tú te lo pusieras. Es como si te marcaran que tú eres propiedad de Dios y que tú eres libre y que puedes disfrutar de una herencia dada por Dios. Que ya no hay una división entre gentiles y judíos. Ya nos unió a través de Cristo Jesús. ¿Verdad? Que esa herencia que Dios una vez le prometió a Abraham también ahora nos pertenece a nosotros. Y es la libertad de gozar todo lo que hay en él. Esa promesa que Dios le dio, ese poder que Dios le dio a Abraham también pasa a cada uno de nosotros. Es la libertad que hay en ti. Es como si, aquí lo dice, como si tú te vistieras de Cristo.
Es como si tú te vistieras de Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Pues Cristo es libertad, Cristo es luz, Cristo es sanidad, Cristo es bienestar, Cristo es la luz para tu vida. Y así nosotros tenemos que caminar en libertad, demostrar qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Pero nosotros no cristianos decimos que somos libres y andamos así. ¿Y cómo tú estás, hermano? Pues como Dios quiere. Y como Dios quiere que estés. Bendecido, pero entonces nosotros no podemos expresar las bendiciones que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque las opresiones del mundo aún nos tienen esclavizados. Y nosotros tenemos que demostrar que si somos libres, que si estamos como Dios quiere, pues estamos en gozo, estamos en victoria. Como nosotros estuvimos hoy en adoración, en gozo y en victoria. Y ese gozo y esa victoria no se debe demostrar solamente cuando hay adoración al Padre. Se debe demostrar día a día. Se debe demostrar en cada momento de nosotros, ¿verdad? En cada tropiezo, en cada tribulación, en cada mal sentir. ¿Por qué? Porque ahí es que se va a probar nuestra fe. Y ahí es que vamos a saber si en verdad le pertenecemos a Cristo como decimos, si estamos en libertad como decimos, o si aún nos atan las cosas del mundo. Y muchas veces nosotros los cristianos somos así. Somos libres como va la marea, somos libres cuando va el momento, pero mientras tanto no lo demostramos. Mientras tanto estamos igual sumergidos en nuestros pecados. En la opresión del enemigo porque nos domina. Entonces dejamos entrar la depresión, dejamos entrar la soledad, dejamos entrar la tristeza, dejamos entrar la desolación a nuestra vida. Y eso no es libertad, esa es atadura, esa es esclavitud. Decimos que somos libres, pero continuamos viviendo con esa conducta errante de lo que éramos antes nosotros atrás. Y Pablo le está diciendo eso a los de Gálatas. Mira, pero es que yo no entiendo cómo ustedes, si dicen que conocen a Jesús, quieren volver otra vez a lo que eran antes. Porque ¿cómo es posible que si tú conociste a Jesús y lo dejaste entrar en tu vida, prefieres volver otra vez a la esclavitud? Yo no entiendo eso. Entonces todo mi esfuerzo de evangelizarte fue en vano. O sea, hello, yo estuve con ustedes un tiempo atrás y ustedes fueron llenos y gozosos del Espíritu Santo de Dios y fueron libres. Y ahora que vuelvo, ustedes quieren volver atrás. Y muchas veces pasa eso con nosotros los cristianos. El esfuerzo entonces de Jesús de morir por nosotros, de salvarnos, fue en vano. Porque entonces yo no entiendo. Entonces lo conociste superficial, pero no te metiste profundamente con Él. Y es mejor, dice la palabra, que el Padre te conozca, que tú lo conozcas a Él. Cuando hay intimidad con Dios constantemente, cuando dejamos que las cosas del mundo pasen a un segundo plano, entonces tú eres verdaderamente libre. Y tú vas a recordar siempre de donde Dios te sacó y tú dices, yo no vuelvo atrás. Yo veo mis ganancias y veo mis derrotas y tengo más ganancias en Cristo Jesús. Tengo más libertad en Cristo Jesús que lo que yo tenía antes cuando yo decía que yo estaba bien, que yo estaba libre. Yo estaba atada de todo. Yo estaba atada con mis conflictos, con mis complejos. Estaba atada con mi dolor. Estaba esclavizada del trabajo. Estaba atada a la opinión de los demás. Pero cuando vino la luz de Cristo a mi vida, cuando Dios me habló, cuando Dios me llamó por mi nombre, entonces yo puedo ver lo que yo en realidad soy en Cristo Jesús. Que no es nada de lo que el mundo me decía. Que tengo más cosas que antes que las que tenía en el mundo. Que soy rica en abundantemente porque lo tengo a Él en mi vida, porque Él es el que me sostiene, porque en tiempos de mi desolación Él está conmigo, porque las personas se van y me dejan sola, pero yo estoy, Él está conmigo día a día. Y eso es libertad, eso es un sentimiento de libertad para tú continuar. Pero ¿cómo es posible que el cristiano siendo libertado quiera volver atrás otra vez? Porque hay algo que lo domina todavía. Entonces aún no has sido liberado. Entonces aún no has aceptado la palabra que Dios ha depositado en tu vida. Somos libres y el cristiano se lo tiene que creer. La persona que va a Cristo y quiere caminar con Cristo se lo tiene que creer. ¿Qué fue lo que pasó con los esclavos de Egipto? Físicamente ellos fueron libertados, pero en su corazón aún seguían tan atados como antes. Ellos pretendían o querían volver atrás. ¿Y qué les costó eso? No ver la tierra prometida.
aún viendo lo que Dios hacía con ellos, aún viendo que Él se volvía columna de nube y columna de fuego, aún viendo que la roca que manaba agua los seguía, aún viendo que cuando manaba comida del cielo, Dios los estaba alimentando, que no había enfermedades, que Dios lo tenía todo planteado. ¿Por qué ellos decidieron virar atrás y siguieron con sus pecados? Porque no tenían una comunión con el Padre. Ellos preferían que Moisés le hablara al Padre, entonces Moisés es el mensajero de ellos. Ellos no querían tener una relación con su libertador. Y muchas veces nosotros los cristianos hoy en día no queremos tener una comunión con nuestro libertador. Preferimos entonces esperar al domingo o al martes o al jueves o al miércoles o al que sea, para que se prepare aquí a predicar y nos lleve el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero en los demás días no tenemos una relación con nuestro libertador. Yo no sé qué es lo que en realidad quiere para conmigo. Entonces yo me conformo con el mensaje que me trae el pastor, con el mensaje que me trae el evangelista, con el mensaje que me trae el profeta. Pero ¿y la intimidad con Cristo qué? ¿La intimidad con el Espíritu Santo qué? Y decimos que somos libres en Cristo. Libertad. Dios nos llamó a eso, a ser libertados. Otro ejemplo que les puedo dar, Pedro, cuando fue a las aguas, cuando caminó sobre las aguas. Estos discípulos caminaban con Cristo, estos discípulos fueron entrenados y vieron las grandezas y los milagros de Dios. Ellos fueron llenos del poder de Dios para que ellos hicieran cosas mejores que Él, para que ellos libertaran y hicieran cualquier cosa. Y Pedro tenía la autoridad de caminar por encima de las aguas, así como hizo Cristo Jesús. Pero Pedro le dijo, mira, si eres tú, mándame a caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo, pues mira, pues vente. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando vio que esa tempestad era tan poderosa, su fe menguó. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Y eso pasa muchas veces con nosotros. ¿Y qué hizo? Se hundió. Pero muchas veces nosotros sí podemos caminar en turbulencia. Sí podemos decirle yo voy con Cristo. Sí yo puedo decir yo tengo miedo, pero hay alguien que me llamó. Hay alguien que me está esperando al otro extremo. Hay alguien que tiene la mano extendida para que yo pueda llegar hacia Él. Y eso me hace posible yo caminar. Y eso es caminar en libertad. Que aunque tú veas el tiempo malo, aunque tuvieras el problema, tú no caigas como hizo Pedro. Y otra cosa más que hace el cristiano es, Pedro reconoció que se hundió, pero le gritó al Jesús que lo salvara. Y muchas veces nosotros los cristianos caemos, no seguimos caminando con nuestra mirada fija en el Señor. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos rendimos, no reconocemos que cometimos un error. Y volvemos otra vez a lo mismo, a la esclavitud que donde antes iba. ¿Por qué? Porque el orgullo nos corrompe. Porque la duda se apodera de nosotros. Porque no tenemos fe en la palabra que Dios depositó para cada uno de nosotros. Y eso no es caminar en libertad. Eso no es caminar en libertad. ¿Cómo podemos caminar en libertad si aún nuestros sentimientos de derrota nos dominan? ¿Cómo podemos caminar en libertad si aún las dudas nos consumen? Si aún el dolor abarca la mayor parte de nuestro corazón en vez del lugar de gozo, en vez del lugar de la palabra de Dios, lo que hay es palabras del mundo, que dicen tú no puedes, tú eres menos, tú eres un enfermo, tú eres una enferma, tú eres esto, tú eres lo otro, y eso te impide poder escuchar la palabra de Dios. Lo que yo les dije el martes pasado, sembramos esas semillas de palabras negativas y la palabra de Dios está en una esquina, y todo eso se hace un matojal que aplasta la palabra de Dios. Y eso nos hace seguir siendo esclavos de este mundo. No nos hace ver como libres, como lo que somos en Cristo Jesús, como Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Y hoy yo te digo, ¿a quién tú has escuchado que te estancaste o estás caminando? ¿Estás escuchando la palabra de Dios cuando te llamó por tu nombre, que te está esperando en el otro extremo con la mano extendida? ¿O estás amarrado a las palabras que te daban antes, que te decía el mundo? A lo que te tenía atado, a lo que no te quiere ver en libertad. Hay un principado aquí que no quiere ver que tú camines en bien, que no quiere verte libre, que no quiere que tú veas todo lo que tú has alcanzado en Cristo Jesús.
en Cristo Jesús, no por nuestra propia fuerza. Y esa es otra cosa que nosotros tenemos. Nosotros pensamos que todo lo que alcanzamos, lo alcanzamos por nosotros. Y eso es egoísmo. Porque no reconocemos quién es el dador de vida. No reconocemos quién es nuestro sustento. Y seguimos con el orgullo. Y el orgullo, mano, el orgullo mata tanto. El orgullo destruye tanto. El orgullo puede destruir una relación con Dios porque a lo mejor se nos suben los humos y creemos que yo hice, que yo sané, que yo llevé mensaje, que yo hice aquello, que yo hice lo otro. Y no reconoces que el Espíritu Santo estaba actuando a través de ti. Que todo eso lo que tú hiciste, lo hiciste porque Cristo Jesús te dio el poder y la libertad para hacer las cosas. Porque por tus fuerzas no podemos hacer nada. Y muchos cristianos no reconocen eso. Muchos cristianos permiten que les cambien el mensaje que Cristo estableció y por eso Pedro le estaba hablando a los Gálatas. Ustedes están escuchando palabras que los vuelven a atar otra vez a la esclavitud. Vuelven otra vez a permitir que vengan personas a hablarle de la ley cuando ya Dios la abolió. Porque ahora lo que vale es la gracia. Ya no vale nada más. Es su gracia inmerecida. Y esa gracia inmerecida es Cristo Jesús, que nos la dio como heredero y heredero juntamente con Él. Él firmó un acta de adopción con su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y fuimos heredados. ¿Y qué heredamos? El reino de los cielos, le heredamos a Él en nuestro corazón y con Él recibimos el poder de hacer todo lo que hacía Dios, el poder que hizo Dios. Pero muchos de nosotros no pensamos que esos poderes y esos milagros y todas esas libertades que Dios hizo están plasmados solamente en la Biblia y eso se queda ahí. Que nosotros no lo podemos hacer ahora. ¿Por qué? Porque no hay una relación con Dios. Yo no conozco cuáles son los beneficios que yo tengo como heredero de Cristo Jesús. Yo no conozco cuáles son mis beneficios que yo tengo como heredera del Padre. Yo no sé cómo trabaja el reino de los cielos. Yo lo heredé, pero yo no sé cómo lo conozco porque no me relaciono con Él. Y si tú en vida, en carnal, tú heredas un negocio, lo primero que tú vas a preguntar es ¿cuántos millones hay en la cuenta? ¿Cuál cuenta es mía? ¿Cuál cuenta es la corporativa? ¿Qué es lo que yo puedo gastar? ¿A quién yo le tengo que dar esto? ¿Cuáles son mis suplidores? Pues en el reino de los cielos también es así. Yo tengo que saber cuáles son mis ganancias, con quién yo me tengo que relacionar, con quién no me tengo que relacionar y cómo yo puedo aumentar esas ganancias que Dios puso en esa acta de adopción, en eso que yo heredé en Él. Porque eso no se queda, yo recibí eso, yo lo voy a guardar porque no. Eso tú lo tienes que multiplicar, la palabra lo dice, que tenemos que multiplicar las ganancias que Cristo Jesús nos dio, porque Él nos va a rendir cuenta. Y tal vez nosotros nos preocupamos mucho por lo material, pero por lo espiritual, seamos sinceros, muchas veces ni nos importa qué fue lo que Cristo dijo de cada uno de nosotros. Lo echamos por menos. ¿Por qué? Porque es algo que no lo vemos, es algo que no nos conocemos. Y como no lo vemos, no nos relacionamos con Él. Y no sé, es más importante desperdiciar mi tiempo en otras cosas que desperdiciar mi tiempo, no desperdicio mi tiempo, alimentando mi vida espiritual, buscando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Y eso te lleva a disfrutar más de la libertad que Cristo dio en ti, que Cristo puso en cada uno de nosotros. Al igual que como ese niño que le daba algo, tiene que cumplir con ciertas reglas. Tiene que formar e instruirse y formar un carácter para que pueda gozar de ellas, no perderla. Nosotros solo veremos y disfrutamos de esa herencia cuando le permitamos al Espíritu Santo que nos liberte permanentemente y no temporeramente. Cuando permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos instruya, que su palabra nos firme y nos dé carácter y nos dé un carácter. Y vuelvo a repetir lo que ya yo dije, el pueblo de Egipto fue libertado y tenía unos beneficios en él, pero él no vio eso porque no se relacionó con Dios. Permitió que otros le llevaran el mensaje porque a ellos no les interesaba relacionarse con Dios. ¿Y qué le costó? 40 años en el desierto y no disfrutar de la tierra prometida. Quiero leerles algo que encontré y se trata de un hombre que se llama John Newton.
Es el hombre que escribió el himno popular y famoso de Estados Unidos, Amazing Grace, Maravillosa Gracia. Era un hijo único, su madre murió cuando él solo tenía 7 años, se hizo marinero y se hizo a la mar a los 11 años. A medida que crecía, se convirtió en el capitán de un barco de esclavos y participó activamente en la horrible degradación e inhumanidad del comercio de esclavos. Pero cuando tenía 23 años, el 10 de marzo de 1748, cuando su barco estaba en peligro inminentemente, frente a las costas de Terranova, clamó a Dios por misericordia y la encontró. Nunca olvidó lo asombroso que era que Dios lo hubiera recibido, tan malo como era. Para mantenerlo fresco en su memoria, pegó en la pared sobre la repisa de la chimenea de su estudio las palabras de Deuteronomio 15:15. Y te acordarás de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Si mantenemos fresco en nuestra mente lo que antes fuimos y lo que ahora somos, en Jesucristo lo haremos bien. Dicen que él era terriblemente malo, que él participaba en la trata de esclavos. Pero en el tiempo de que su barco iba a hundirse, él se acordó que había un Dios. Y él clamó a Dios y Dios lo escuchó y Dios los rescató. Tal vez nosotros no estamos en la trata de esclavos, por decirlo así, pero muchas veces tratamos mal a nuestros hermanos. Muchas veces hasta el Dios mismo tratamos mal con nuestra indiferencia. Muchas veces nos tratamos mal a nosotros porque nos maltratamos y permitimos que nos maltraten. Pero si nosotros clamamos a Dios verdaderamente, si gritamos Abba Padre verdaderamente como dice su palabra, si lo reconocemos como nuestro único Salvador, Él va a venir a nuestro rescate. Él no va a venir, Él ya vino a nuestro rescate. Nosotros simplemente tenemos que dejar que Él sea nuestro salvavidas, que Él sea nuestra balsa, que nos saque a flote de cualquier peligro. Eres Dios y su esencia es amor. Su esencia no es coraje, su esencia no es irte en contra de ti, la esencia de Él no es pagar mal por mal. Él quiere llevarnos a algo mejor. Y ese algo mejor está en la libertad que tenemos en Él. Él no nos esclaviza, como dicen por ahí. Por ahí dicen que cuando nosotros nos convertimos somos esclavos de lo que Dios dice porque no podemos hacer muchas cosas. Y es equivocado. Muchos se quitan porque dicen que estaban mejor en el mundo que como estaban aquí. Pero la palabra dice que tenemos aflicciones, pero que tranquilos porque Él ha vencido al mundo. Y eso nos tiene que dar un sentimiento de paz y gozo porque Él ha vencido al mundo. Que no importa la aflicción que venga a nuestra vida, Él ya la venció y tenemos que caminar confiados en Él. Tenemos una promesa, tenemos palabras para poder caminar en ese tiempo de aflicción, pero volvemos a repetir. Si yo no conozco lo que hay en ese contrato firmado cuando Él me adoptó, yo no sé qué palabras yo voy a utilizar en el momento que vengan. Yo no sé qué palabras yo voy a declarar a mi vida en el momento que vengan. Yo no sé qué fue lo que Cristo hizo por mí. Yo no sé qué fue lo que Él venció por mí. Y venció por mí toda principado y toda potestad que ya no deben de tener prioridad en mi vida, que ya no deben de dominarme. Ya nosotros no somos esclavos del temor, nosotros somos hijos de Dios, ya nosotros no somos esclavos de la enfermedad, nosotros fuimos sanos. Dice la palabra que en sus tribus no va a haber enfermedad. Él llevó cautivo lo que nos tenía cautivo, lo que nos llevaba a la cautividad, ya Él se lo llevó en la cruz del Calvario. Somos libres en Él. No debe de haber nada que nos impida caminar en libertad como Él nos las dio. Y esa es una de las llaves, creo que es una de las más importantes del poder del reino de los cielos, porque si tú caminas en libertad, tú puedes alcanzar cualquier cosa en Él. Mientras nosotros caminemos en cautiverio, siendo libres, nosotros no vamos a alcanzar nada, nosotros no vamos a ver ninguna promesa de Dios manifestada en nuestra vida, porque nuestra esclavitud, nuestro pensamiento de esclavitud no lo va a permitir. ¿Qué pensamiento tenemos nosotros en mente que no nos impide ver? Que lo que nos permite ver solamente es derrota tras derrota, desilusión tras desilusión. Pero no nos impide ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros. Lo que hemos alcanzado en Él.
Si eras un esclavo y ahora eres un hijo y no conocías a Dios, pero ahora lo conoces y eres conocido por Él, ¿cómo puedes volver a tu enclive esclavitud? ¿Cómo puedes permitirte ser esclavo por los mismos espíritus elementales de quienes Jesucristo te rescató? Primera de Samuel 8, le estaba hablando, el pueblo estaba pidiendo un rey. Y Samuel se molestó. Dios le dijo, no te molestes con el pueblo porque es contra mí quien ellos están yéndose en contra. Y Dios le dijo lo siguiente: haz todo lo que te digan, respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, le dijo. El rey reclutará el ejército de sus hijos El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y lo asignará a carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales, capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey y otros harán las armas y el equipo para carros de guerra. El rey tomará las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivo, y se los dará a oficiales. Tomará 1/10 de su grano y de sus cosechas de uva, y la permitirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Le quitará sus esclavos y esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10 de sus rebaños, y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey y que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Cómo quieren volver otra vez a los espíritus que los tenían oprimidos cuando ya yo los liberté? Porque ¿sabe qué? Les va a pasar lo mismo o peor que les pasó a este pueblo. El rey les va a quitar todo. ¿Por qué? Porque este rey en su momento dado se llenó de orgullo y Dios alejó su mirada de él. Y muchas veces nosotros somos así. Yo prefiero volver otra vez a mi esclavitud y ver otra vez el príncipe de las tinieblas a quitarme todo lo que Dios me dio. Ahora yo le pertenezco a él y yo no tengo nada de lo que Dios te dio. Yo no tengo sanidad, yo no tengo estabilidad, yo no tengo paz, yo no tengo alegría, yo no tengo gozo. Financieramente veo que tal vez pueda ver que son gustos que me merezco, pero estoy haciendo cosas, cogiendo cosas, comprándome cosas que no van de acuerdo a lo que Dios estableció para mi vida y me estoy llenando de deudas. Me quitó mi dinero, me quitó mi paz, me quitó todo. Me puso al frente de una guerra que lo que hacen es bombardearme día a día. ¿Por qué? Porque yo decidí volver a lo que yo era antes. Me olvidé del Dios que me libertó. Si ya fuimos libres, ¿por qué queremos volver atrás? Porque no lo hemos conocido realmente. Lo mismo pasó con David. Satanás se levantó en contra de David y David allá mandó a levantar un censo. Y Dios lo castigó y murieron más de 70,000 personas. Porque él pensaba que las guerras las había ganado él y no Dios. Se llenó de orgullo en un momento dado. Y a veces Dios nos saca de un problema y decimos que fuimos nosotros. No le damos el honor y la gloria al Señor. Dios te llamó en libertad. Ya yo estoy terminando. Y los gozos de libertad son los gozos que vienen de Dios. Los gozos de la esclavitud eran como tú estabas antes. Y en libertad, tú no puedes andar triste, tú no puedes andar deprimido, no debes de andar enfermo. Y si estás enfermo, tú declaras la sanidad en tu vida. Y declaras que todo lo contrario que un médico te dijo se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Y declaras que si se fue alguien va a volver.
y declaras que tú eres fértil en todas las cosas, no solamente para dar un hijo en 9 meses, sino que eres fértil para hacer grandes cosas y los planes que Dios ha puesto en tu vida. Tú declaras bienestar en tu vida y caminas en la promesa que Dios te ha dado. Tú no puedes decir que eres libre e irte en contra de lo que Dios ha estipulado para tu vida. Esa palabra libertad abre paso a grandes cosas, pero también cierra puertas a calamidades y a destrucción en tu vida. Esa palabra de libertad va a abrir que los que están contigo también vean la libertad que hay en ti y quieran de esa libertad. Pero si tú dices que tú eres libre en Cristo Jesús y haces todo lo contrario a lo que dice la palabra, vas a tener atada a toda tu familia y a todo lo que todo lo que está a tu alrededor. Las personas no van a creer que tú eres un cristiano porque estás tan atado igual que ellos. Cuando ellos necesitan una palabra tuya para ser libres, cuando ellos necesitan una palabra de cada uno de nosotros para que tú les muestres, les modeles lo que es Cristo, lo que es la esencia, lo que tiene que haber en ti. En nosotros debe de haber una tarjeta de representación que diga: aquí habita el Espíritu Santo de Dios. No el Espíritu Santo de depresión, no el Espíritu Santo de coraje, no el Espíritu Santo de miedo, no el Espíritu Santo de orgullo, no el Espíritu Santo de derrota, sino palabras de libertad tanto para ti como a la persona que te ve. Somos hijos de Dios. Él llevó con nosotros, Él llevó a la cruz lo que nos tenía cautivos. Y de tal manera Él amó al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y es en libertad. Es en libertad. Dios hizo grandes cosas que están plasmadas en el libro de la Biblia, que es vida todavía, que aún nos sigue hablando, que el autor no ha muerto, que el autor sigue vivo, que sigue haciendo grandes milagros. Eso no se quedó plasmado ahí y verlo de antes. Me hubiera gustado vivir en ese tiempo. No. Había un tiempo determinado para cada uno de nosotros y el tiempo de nosotros es este. Y es el tiempo de demostrar que lo que está escrito en esa Biblia también es vida en nosotros. También es una manifestación que nosotros, sus hijos de ahora, vamos a hacer, podemos hacer en Él. ¿Para qué? Para capacitarnos, para prepararnos para su venida, para entregarle a Él las ganancias que nosotros tenemos. Mira, esa herencia que tú me diste, yo la multipliqué, yo tuve cuidado de ella, yo no me fui en derrota con la herencia que tú me diste. Y muchas veces nos conformamos con la derrota, nos conformamos con la bancarrota espiritual. Y no debemos de caminar así. El cristiano, un cristiano bien establecido, con los pies firmes en lo que es su palabra, no camina en bancarrota, camina en ganancia. Tienen banco, el banco espiritual lo tiene virado de todas las grandes cosas que ha logrado y ha conseguido en Cristo Jesús. Tenemos que demostrar nuestra libertad. Gálatas habla mucho de la libertad que nosotros alcanzamos en Cristo Jesús. Y si nosotros seguimos leyendo un poquito más abajo, Pablo está haciendo referencia a Agar y a Sara. Los hijos de Agar son hijos de la esclavitud, pero los hijos de Sara son hijos de la libertad, a quien tú decides servirle, a quien tú decides seguir, a la esclavitud o a la libertad para alcanzar grandes cosas. Está hablando de la promesa y está hablando de un pacto. Dios hizo un pacto hermoso con nosotros y se trata de libertad. Él abolió todos los que nos tenía amarrados a este mundo, a las cosas espirituales. Dios nos dio libertad, iglesia. Caminemos en libertad, caminemos como hijos de la libertad, caminemos como hijos de luz. Demostremos que esa palabra de Dios ha sido viva y eficaz, como dice la palabra, más cortante de doble filo, que le permitimos que entre en nuestro corazón y que saque lo que no debe de estar ahí, para nosotros ser libres, para nosotros ser sanados, para nosotros ser personas de luz, para nosotros caminar con poder en este mundo. Dios nos está llamando a grandes cosas, iglesia. Pero si dentro de nosotros hay algo que nos ate a la esclavitud, nosotros no vamos a lograr nada. No vamos a alcanzar absolutamente nada. Y nuestra forma de pensar hacia eso tiene que cambiar. Nuestra forma de pensar a que yo espero a que alguien tenga la iniciativa para yo hacerlo tiene que cambiar.
Dios dio tareas, Dios dio llamados a cada una de las personas. Pero si Dios te dio un llamado y tú pretendes que venga el pastor a instruirte y a decirte lo que tú tengas que decir cuando ya tú sabes lo que tienes que hacer, entonces ahí hay algo de esclavitud en ti. Porque es que si me mandan yo lo hago, si no, no hago nada. Dios nos dio un llamado. Dios ya nos dijo las instrucciones. Dios ya dijo lo que teníamos que hacer. Y tenemos que caminar en libertad en el llamado que cada uno tiene, en la palabra que ya cada uno estableció. Ya es tiempo de caminar, ya es tiempo de soltar. Dios llamó una iglesia de adoradores, Dios llamó una iglesia de milagros. Y teniendo algo de duda, teniendo algo de incredulidad en nuestra vida, seguimos atándote y sigues atando la iglesia, porque no te atas tú solo. Atamos la iglesia completa, porque hay alguien entre nosotros que no ha sido completamente libre. Hasta aquí mi parte, así que Dios les bendiga.